últimas dos opciones que nos ofrecen, que es justamente tratar de, a partir de lo que vimos en la clase pasada, que era la toma de la muestra, y de las hipótesis que se plantea el investigador en relación a los tipos de diseño que va a generar a través de su proyecto de investigación, cómo analizar los datos, qué forma hay de analizar los datos, y después cómo reportar los resultados, qué diseños tenemos para poder reportar los resultados, ¿sí? Este es un trabajo bastante laborioso, porque, pero que aparte, yo siempre lo comparé cuando uno hace una casa y de alguna manera primero levanta los cimientos y después coloca cañerías por dentro de la pared, y cuando recién coloca el revestimiento, ahí se empieza a ver generalmente un ambiente más conformado, que es lo que uno generalmente ve, porque todo lo que está por detrás no lo ve. Y justamente el análisis de resultados da ese tipo de efecto, en el cual cuando uno ve los resultados, comienza a darse cuenta y comienza a elaborar justamente que en lo que tenía, que vimos al principio, que era la idea del proyecto de investigación, empieza a dar frutos, ¿sí? Y obviamente, derivado de esto, es justamente el reporte de resultados. Es decir, cuando uno analiza los datos, ya está pensando cómo va a comunicar, eso se llama reporte, cómo va a decirle a la comunidad científica o en general, ¿sí?, dependiendo del tipo de investigación que haga, cuáles son los efectos que ese proyecto de investigación puede generar en la población y cómo puede cambiar, por ejemplo, se ve mucho en medicina esto, ¿no? Cómo puede cambiar, por ejemplo, el panorama de una enfermedad que es aguda o que es crónica, ¿sí? Esto es muy importante. A nivel diagnóstico, también esto nos toca muy de lleno los que están haciendo la carrera de bioquímica. Fíjense que cuando generalmente un, un nuevo diseño, por ejemplo, cuando en el tema del diagnóstico de la celiaquía salió esto de poder, a través de dos moléculas, poder determinar si un individuo es celíaco o no, daba por tierra los exámenes invasivos, que eran el examen colorectal, que eran, digamos, mucho más, digamos, invasivo y laceroso para el paciente, con lo cual esto trajo una nueva metodología que al fin y al cabo, fíjense que con un resultado de una muestra de sangre podemos ya trabajar con un paciente que tiene una determinada patología y poder dar una mejor calidad de vida, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué es esto de analizar los resultados? ¿Sí? Primero lo que uno generalmente hace es recolectar los datos, ¿sí? Los datos se pueden recolectar, generalmente se recolectan en planillas. Hay muchas planillas de cálculo. Excel es la más potente, creo yo, ¿sí?, para poder trabajar. Hoy en día nadie trabaja a mano, todo el mundo trabaja con software estadísticos como el SPSS, el R, el SISTAT, etcétera. Hay muchísimos en el mercado, ¿sí?, que justamente cuando uno hace el acopio de los resultados, los vuelca en planillas, generalmente planillas de cálculo, y esto conforma lo que luego lleva la tarea del investigador de poder tratar de ver si esos datos son todos los que van a ser incluidos en la investigación, o hay datos que fueron mal recogidos, o que le faltan partes, por ejemplo, una encuesta en la cual faltan datos, o se omitieron agregar algunos datos. Pueden ser que se hayan tomado de una muestra, vieron cuando hablábamos del proceso sistemático, que uno generalmente va cada tantos individuos tomando uno de la población, que a veces no se ha respetado justamente la sistematización de poder recolectar esa muestra y generalmente se incurren errores. Entonces, todo esto lo hace el investigador cuando hace generalmente la limpieza de los datos. Y luego la transformación. Hay muchas variables que se pueden recategorizar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, después les voy a mostrar un archivo de CPSS que tiene esto. Si yo trabajo con el índice de masa corporal,
yo a través de solamente tener la talla del individuo y el peso, calculo el índice de masa corporal. Pero luego, si yo quiero determinar en ciertos rangos cómo poder insertar a ese dato, lo que hago es transformar, recategorizar la variable. Con lo cual ahora ya no hablo solamente de índice de masa corporal, voy a hablar de un individuo que está por debajo del peso normal, un individuo que está desnutrido, por ejemplo, un individuo que está en normopeso, un individuo que está en sobrepeso o en los 3 distintos grados de obesidad. ¿Se entiende esto? Eso quiere decir transformar o recategorizar la variable, es decir, darle ahora un atributo distinto que antes no tenía. Lo mismo cuando uno trabaja con intervalos de clase. Cuando uno, por ejemplo, tiene una serie de datos, de valores que son generalmente cuantitativos, ustedes fíjense que es muy difícil poder trabajar con tablas de frecuencias, porque vamos a tener generalmente que las mayores de las frecuencias van a ser 1. Alguna que se repita justamente ese valor de concentración, por ejemplo, de colesterol, va a tener un valor de 2 en la frecuencia absoluta. Con lo cual uno construye intervalos de clase. Los intervalos de clase, ¿qué es lo que garantizan? Que uno después con los intervalos puede hacer histogramas y vamos a ver cómo después uno puede generar la forma de la distribución que tiene esa muestra y transferirla, obviamente, a la población general. Es decir, hacer lo que se llamaba, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba eso? Cuando uno de un trabajo lo puede llevar a la población en general. ¿Cómo se llamaba eso? Después hacemos un poquito de repaso. A ver, ¿alguien que se acuerde? Que lo pueda contestar. Vamos que ya lo dije en los videos varias veces, ¿eh? Alguno en el chat si no quiere hablar, no importa. Que me lo pueda después traducir. ¿No? Validación externa. Es decir, cuando yo puedo esos datos generalizarlos a la población en general. ¿Sí? Valores de referencia, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Ahora, esto hace de que esa información que ahora me queda es la que voy a utilizar para el trabajo. Cómo la voy a manejar, cómo la voy a tratar de después reportar, depende fundamentalmente del diseño de investigación. Por eso quiero ser claro en esto. Depende justamente de qué tipo de diseño hayamos elegido, cómo vamos generalmente a analizar los datos, con qué tipo de test estadísticos los vamos a comprobar, los vamos a refutar y cómo de alguna manera vamos a después a hacer el reporte de los resultados, ¿sí? Y esto hace de que justamente la estadística, que ustedes ya tuvieron, sea la herramienta que ya habíamos hablado en el diseño de tipo cuantitativo, que es lo que nos va a dar la confiabilidad de poder determinar que justamente lo que estamos diciendo es cierto y poder aceptarlo con un nivel de confianza, ¿sí? Esto hace de que generalmente los resultados analíticos que se encuentran a través de la recolección de los datos, del muestreo y luego posteriormente el análisis, se puedan transferir a la población o a modelos generalmente en general. Por ejemplo, modelos epidemiológicos, donde uno, por ejemplo, trabaja con una enfermedad y puede describir en qué momento esa enfermedad, como nos pasó con el COVID y como nos pasó con la gripe A, con la gripe porcina, en qué momento va a ser su pico, justamente para tomar acciones preventivas y poder hacer que la población en ese momento se encuentre en un menor riesgo, ¿sí? Por eso es lo que dice abajo, sugiere establecer conclusiones a priori. Es decir, ya me va a dar, y es lo que yo les decía, poder ver justamente que ahora, como tengo ya la visión de que está el trabajo prácticamente terminado, eso a la vista del investigador, ¿sí? Es justamente lo que ya le da la idea de si las hipótesis que se planteó antes de poder hacer todo el diseño pueden ser corroboradas o no, ¿sí? Y además, generalmente, esto también hace tomar decisiones, porque ustedes recuerden que también dijimos que esto funda también el basamento para trabajos que se puedan hacer
a posteriori, es decir, el mismo investigador, luego de tener los resultados de hacer el reporte, puede establecer una línea nueva de trabajos a través del trabajo que ya estableció en un diseño anterior, ¿sí? Cambiar el diseño de un diseño correlacional a hacer un diseño explicativo, porque si ya sé que las variables se correlacionan muy bien, ya puedo manejar una de las variables y hacer que la otra dependa de esta, con lo cual puedo establecer ahora una función, que puede ser lineal, puede ser cuadrática, etcétera. Con lo cual, el modelo de regresión va a ser el que va a explicar, por eso es un modelo de regresión, es el que explica justamente cómo la variable dependiente responde a la independiente, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? Porque tiene que hacer un poquito memoria de lo que vieron en estadística. ¿Nada? Si no, sigo, ¿eh? Pasos, etapas, entonces. Primero, depurar los datos, ¿sí? Esto generalmente se hace con software, ¿sí? Uno puede limitar generalmente la información al que el mismo software pueda buscar. Por ejemplo, el SPSS los tiene, valores que son outlier, valores que no son congruentes, valores que están fuera del conjunto de datos. Si no sé si alguien quiere preguntar algo, escuché una vocecita por ahí. ¿No? Bien. De ahí eliminar datos que son atípicos, que justamente no son concordantes con la información que tengo. Ojo, esto no implica ser subjetivo. Quiero que me entiendan esto. No implica que yo ese dato o ese individuo lo voy a sacar porque es conveniencia para la investigación. Eso es caer en un error, ¿sí? Uno lo que hace es verificar que ese dato en realidad no fue bien muestreado, que ese dato no sirve. A ustedes les ha pasado muchas veces, y nos pasa cuando hacemos una curva de calibración, que generalmente tanto los químicos como los bioquímicos han hecho curvas de calibración y han visto generalmente que uno de los parámetros que uno busca es la linealidad, ¿sí? Y la puede establecer con un método de regresión lineal, ¿sí? Y normalmente uno puede ver que la reacción es lineal hasta cierto punto. Y puede ser que en cierto punto, justamente, la concentración que queremos obtener a través de la absorbancia deje de ser lineal y decimos que hasta el punto anterior es lineal. Ese valor sería un valor outlier. No es que lo saquemos porque no nos convenga, no, lo sacamos porque justamente no responde a la función que debería de ser lineal. ¿Se entendió esto? No es que lo saquemos por un capricho o porque le convenga a la investigación. Lo sacamos justamente porque ese valor ya me está diciendo que en ese punto ya no hay linealidad, ¿sí? De ahí que uno generalmente, en todos los casos, elige qué tipo de pruebas o test estadísticos va a elegir, que pueden ser pruebas para diferencia de medias, pueden ser pruebas para ver si la media de una muestra, ¿sí? Ustedes recuerden que cuando uno habla de población, ¿sí? Habla de lo que son parámetros. ¿Se acuerdan cómo hablábamos cuando hablábamos, por ejemplo, de los valores que obtenemos a partir de la muestra? ¿Cómo se les decía? Que no se les dice parámetros. Yo digo la media, por ejemplo, mu. Mu es la media poblacional. Pero si yo obtengo una muestra, ya no es la media poblacional, es X barra, ¿sí? O media aritmética, ¿sí? ¿Y cómo lo llamo a eso? En vez de llamarlo parámetro. Vamos, chicos, no se duerman. Alguno que me lo diga, cualquiera. Cursaron estadística, ¿no? Sí. Vamos, cualquiera. ¿Cómo se les dice? Cuando no son de la población, son de la muestra. Acá pusieron algo, a ver, no sé si lo voy a alcanzar a leer. Porque el chat, cuando pongo esto, generalmente... Estadísticos, Ah, dicen. bien, bien, ahí está. Gracias, Pablo. Sí, ahí lo alcancé a ver. Estadísticos, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes recuerden que hay ciertas teorías estadísticas que si uno toma muchas muestras, n muestras, ¿sí?
la media, por ejemplo, de cada una de las muestras, si uno establece la media de esas medias, se puede estimar la media poblacional. Por eso estimamos un estadístico para poder conocer tal vez un parámetro, o acercarnos lo más posible a un parámetro con un nivel de confianza determinado, ¿sí? De ahí los programas que les dije recién. Yo les agregué ahí el EpiInfo, porque es un programa que se utiliza muchísimo en epidemiología, ¿sí? Los epidemiólogos, generalmente la gente que trabaja generalmente con esta casuística, que es la salud de la población, ¿sí? Lo que hace es trabajar con este programa que tiene la riqueza de poder generar la encuesta, ¿sí? Uno puede generar una encuesta, y esto después nos facilita la carga justamente de la encuesta en el programa, porque tiene un diseño muy familiar, muy amigable, en el cual, es más, tiene una interfaz en Windows, ¿sí? En la cual uno generalmente lo que hace es cargar los datos y después el mismo software tiene una parte estadística para poder analizarlos, ¿sí? El SPSS es un programa de IBM, de una trayectoria que viene con varias versiones, y es un programa muy rico para poder trabajar. Tiene una sola no digamos una sola dificultad: cómo cargar los datos. Yo después les voy a mostrar, ¿sí? Tiene una pequeña dificultad de cómo poder cargar los datos. Por ejemplo, el Excel tiene una versión de estadística que es el XLStat, ¿sí? Que tiene justamente también varios diseños para hacer trabajo estadístico, pero el mismo Excel tiene una versión de análisis de datos bastante rica para hacer diseños que son sencillos, ¿sí? Me deja hacer ANOVA, me deja hacer diferencias de media a través de TDStudent, me deja trabajar con Z, puedo hacer estadística descriptiva, puedo hacer muchísimas cosas con el Excel que tienen ustedes en su escritorio, ¿sí? Por eso ahora les voy a mostrar cómo pueden usar eso. Bien, y luego, obviamente, interpretar los resultados, ¿sí? A través de los datos que tenemos, ¿sí? Pueden interpretar los datos y llegar a unos resultados que sean, de alguna manera, ¿sí?, válidos, que tengan validez, que sean confiables. Bien. Entonces, ¿qué es depurar datos? Acá lo tienen, no lo voy a volver a repetir, ¿sí? Es buscar, arreglar inconsistencias, como les dije recién, que pudieran ocasionar justamente que aparezcan registros duplicados o incorrectos, ¿sí? Generalmente lo que más ocurre es que sean incorrectos, que falten parte de la información. Eso nos pasa a nosotros cuando, por ejemplo, vamos a las historias clínicas, en donde vamos a la historia clínica y a veces, por ejemplo, nos falta el peso del niño al nacer porque alguien se olvidó de anotarlo, ¿sí? Nos falta, por ejemplo, la edad gestacional de la mujer embarazada. Entonces, esos datos tienen que estar. Y a veces ocurre que en las historias clínicas faltan. Por eso generalmente ahora se trata de hacer un diseño electrónico para poder cargar todo en vía digital, y como uno tiene que tener campos que son obligatorios, no me deja poder terminar con la confección de la hoja de la historia clínica si no rellené los campos que son obligatorios, como cualquier diseño que ustedes ven en internet, ¿sí? La selección de pruebas estadísticas va a depender justamente del tipo de modelo. Por ejemplo, si ustedes recuerdan que tenemos una estadística que es descriptiva y una estadística que es inferencial, ¿sí? No son cosas distintas, pero generalmente la estadística descriptiva lo que tiende a hacer es ver cómo es la forma de la distribución de esa muestra que tomamos y poder arribarla de alguna manera a la población, ¿sí? Poder confrontarla, ¿sí? Poder relacionarla con la población. Y la inferencial justamente deduce a través de las pruebas estadísticas ciertos modelos matemáticos que, dependiendo de la distribución, puedo obtener conclusiones a través de cómo se comporta esa distribución dentro de un marco referencial. Si, por ejemplo, una población es distinta que otra, o son iguales, ¿sí? Si tomo dos muestras y de alguna manera estas dos muestras me están diciendo que provienen de la misma población o de poblaciones distintas, ¿sí? Luego, generalmente la elección del programa va a depender de dos cosas. La primera es el objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto, por favor, ténganlo en cuenta. No es necesario, esto es como yo digo, no es necesario tratar de abarcar demasiado. Hay software estadísticos que son muy ricos, el SPSS lo es, por ejemplo, pero que hay que saber, hay que entender
dónde colocar y cómo hacer las cosas, porque si no caemos en errores. Entonces, a veces es preferible utilizar algún software que sea amigable, que conozcan, o que por lo menos tengan una referencia. Hoy en Internet tienen muchísima ayuda, muchísima ayuda. Hay tutoriales de todo, en donde uno, por ejemplo, no sabe cómo calcular, por ejemplo, el test de Wilcoxon a través de una planilla de cálculo, y generalmente va a aparecer alguien que me dice en el SPSS cómo se hace, ¿sí? Entonces, utilicen esa ayuda porque es muy rica y generalmente les va a allanar mucho el camino. Porque a veces lo que uno tiene que saber que el resultado que les devuelve el programa tiene que ser interpretado. A veces ocurre que es mal interpretado y caemos en un error, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, a través de justamente el parámetro que queremos estimar, es justamente la precisión de la estimación, es decir, ¿cómo va a ser de amplio el intervalo de confianza que vamos a tener a través de los resultados que obtenemos? Porque, por ejemplo, si uno calcula una media, el valor de la media de una muestra, tiene un intervalo de confianza. Es decir, si yo tengo un valor, por ejemplo, de 6,5, ¿desde dónde hasta dónde ese valor cae dentro de un rango de posibilidad o de error? ¿Sí? Eso hace que generalmente los investigadores trabajemos con el 95% de confianza. Quiere decir que si esa media es de 6,5 y yo la tomo n veces, el 95% de las veces va a ser dentro de ese intervalo de confianza. No quiere decir que me dé 6,5, porque va a depender del intervalo. Si el intervalo, por ejemplo, me dice que es de 6,2 a 6,8, ¿sí? Quiere decir que ese desvío se mueve en 0,3 unidades a través del rango del límite inferior y límite superior. Yo lo que sé es que si tomo muestras van a caer dentro de ese intervalo. Obviamente, cuanto más dispersa sea la información, ese intervalo de confianza obviamente va a ser mayor, ¿sí? Con lo cual, generalmente vamos a tener medidas de tendencia central. ¿Cuáles son? Recuerden, la media aritmética y la moda, ¿sí? Estas generalmente me determinan dónde estaría la tendencia del valor medio de la población, ¿sí? La media aritmética, ustedes recuerden, por estadística, que tiene un problema, que está de alguna manera sesgada o está forzada por valores extremos. Con lo cual, no solamente me va a bastar el valor medio y la moda, que es el valor que más repite, o sea, donde está, digamos, la frecuencia mayoritaria. Ojo, hay distribuciones que son amodales o que son bimodales, con los cuales también tengo que saber esto, cómo es la forma de la distribución. Pero para saber esto no me basta la media aritmética y la moda, necesito que la desviación, el desvío estándar, desviación típica, como lo quieran llamar, y el rango, es decir, la diferencia que hay entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿sí? Que esto me da una idea de cuál es la amplitud de la distribución. Y medidas de posición, que son la mediana y los percentiles. Ustedes recuerden que la mediana siempre es el valor central, independientemente de cómo sea la distribución, el valor del centro de la distribución es la mediana, o por lo menos los dos valores centrales, ¿sí? Que se promedian y me da un valor solo, ¿sí? Y los percentiles, que es justamente poder dividir la población en 100 partes distintas y ubicar, generalmente uno ubica el percentil 25 y el percentil 75, que serían el primer cuartil y el tercer cuartil, y con la mediana a mí me da una idea de cómo es la forma de la distribución, ¿sí? Esto también me habla de que, dependiendo de cómo sea la forma de la distribución, voy a tener distribuciones que pueden ser simétricas o asimétricas, con lo cual también hay test estadísticos para poder determinar cuál es la simetría de la distribución, es decir, cómo es la forma de esa campana, ¿sí? Recuerden que si es simétrica, ¿sí? Generalmente yo voy a tener en consecuencia de que la media, la mediana y la moda caen en el mismo lugar o muy cerquita, ¿sí? Y cuando es asimétrica se empiezan a separar. Y la asimetría puede ser
una asimetría con la cola, ¿sí? Es decir, con la distribución, con la cola hacia el lado positivo, asimetría positiva, pero que carga los datos sobre los valores más bajos, o una asimetría negativa, cuando la cola está apuntando hacia el negativo y los carga del otro lado, es decir, más sobre los valores mayores, ¿sí? Cuando es simétrica, obviamente, se distribuye de tal forma que simula una campana gaussiana. Y también la kurtosis, que esto implica cuál es la forma que tiene la distribución, si es muy en pico, si es chata o aplanada, si es mesocúrtica, ¿sí? Esto me va a dar una idea de también cómo es en relación a no solo la asimetría, sino también cómo es la forma que tiene esa campana. Si los datos se agrupan mucho o se distribuyen más dentro de todo lo que es la distribución poblacional. En este caso muestral, obviamente. De ahí que la estadística diferencial justamente toma esto, ¿sí? Toma a través de ciertas muestras cómo puede ser toda la población. Acá tienen, por ejemplo, fíjense, estimación, estimar el peso promedio de la población usando el peso promedio de la muestra. Y la prueba de hipótesis sería probar que el peso promedio de la población es de 75 kilogramos, ¿sí? Fíjense que yo tengo acá una distribución donde tengo, ¿se acuerdan cómo se llamaba esto? Histograma de frecuencias. Y esto es el polígono de frecuencias, ¿sí? El polígono de frecuencias es unir justamente los puntos medios y ver cómo es la forma de la distribución. Normalmente, ¿sí? También se puede graficar, ¿sí? Yo lo hago mucho, es graficar la frecuencia absoluta, que es la que ven en el eje de la izquierda, y graficar en el otro eje la frecuencia acumulada. Eso me da una idea de cómo es justamente, que no es el polígono obviamente, ¿sí? Cómo es la forma, el zigzagueo que puede tomar justamente la distribución a través de la frecuencia acumulada. Que también es muy rico porque me da una idea si la asimetría es positiva, negativa o es simétrica. Algunas cositas que podemos tener en cuenta. Ustedes recuerden que una cosa que es muy importante, cuando uno tiene datos, ¿sí? Y lo que muchos investigadores a veces no hacen, es poder determinar cómo es la distribución en relación a la curva normal. Con lo cual es lo primero que hay que hacer cuando uno tiene una serie de datos y quiere tratar de poder calcular un estadístico. ¿Por qué? Porque ahí vamos a separarnos en dos partes, en lo que es la estadística paramétrica y la estadística no paramétrica. La estadística paramétrica se basa en que en las muestras que tomamos, las muestras que tenemos, tiene una distribución que es similar o se asemeja a la distribución normal o gaussiana, ¿sí? En cambio, los estudios no paramétricos, ¿sí?, se basan en que justamente las distribuciones no son normales, ¿sí? Por eso son distintos. Y fíjense que, por ejemplo, cuando hablamos de estadística paramétrica, hablamos de un n. Si esto no se acuerdan, está el error estándar de la media, en donde recuerden que es la dispersión sobre la raíz de n, en donde esto me da una idea de cómo está distribuida, ¿sí?, justamente la media en relación a la dispersión y al n que tengo, ¿sí? Cuanto más grande sea el número de individuos que pongan la muestra y cuanto menor sea la dispersión, esto se asemeja mucho más a una distribución normal, ¿sí? Por eso que generalmente cuando uno trabaja con estadística paramétrica, trabaja con un n considerable, por lo menos mayor a 20, ¿sí? También se aplica a variables que son generalmente también de tipo nominal o también de intervalo, ¿sí?, como dijimos recién. Parte, obviamente, del supuesto de la distribución normal, como les acabo de decir. Y generalmente las hipótesis se van a basar más en valores numéricos, ¿sí?, generalmente en media aritmética, en cómo se conforma, por ejemplo, esa población en relación a un valor central. Y obviamente no considera valores que son perdidos, ¿sí? Por eso generalmente el SPSS tiene la forma, cuando uno hace la recopilación de datos, decirme si hay datos perdidos o no, porque ahí sí o sí tengo que hacer un estudio no paramétrico. Por eso fíjense que es todo lo contrario, ¿sí? En la estadística no paramétrica generalmente las muestras son pequeñas. Ustedes recuerden que, por ejemplo, para ciertos test estadísticos tenemos limitaciones para chi cuadrado. Por ejemplo, recuerden que en cada una de las tablas de contingencia, en cada celda, tiene que tener un n mayor a 5, si no, no se puede aplicar.
Y generalmente se utiliza para variables que son categóricas, ¿sí? Además, se desconoce cómo están distribuidos los datos, generalmente no tengo la fiabilidad de poder decir cómo está distribuida la población, ¿sí? Y menos la muestra, y generalmente se trabaja más con rangos o con frecuencias, ¿sí? Y esta sí puede asumir valores que son perdidos. La estadística no paramétrica es muy rica. Generalmente en los libros se trata, a veces con un apartado, hay muchos libros de estadística que tratan la estadística no paramétrica aparte, ¿sí? Y algunos las van mechando a través de las posibles pruebas que puedan tener cuando si uno quiere aplicar, por ejemplo, tratar de determinar el estadístico determinado y poder aplicar uno u otro método. Tipos de pruebas, fíjense, para una muestra en la paramétrica medias, en cambio para la no paramétrica, chi cuadrado, binomial, rachas o la prueba de Comores-Nichols. ¿Sí? Para dos muestras independientes, la prueba de Levin para igualdad de varianzas, ¿sí? La prueba de T para igualdad de medias, que ya la deben haber visto seguramente con sus distintas diferencias, ¿sí? Acá se usa generalmente Mann-Whitney, reacciones que son generalmente como los test de rachas, ¿sí? Hay distintos. Esto después se los dejo para que lo vean. Generalmente se hace ANOVA de un factor, en cambio acá hacemos Kruskal-Wallis para la mediana. Para dos muestras generalmente hacemos correlación de Pearson, ¿sí? El método que después les voy a decir algo, y acá se hace generalmente los test de Wilkinson de signos. Y para muestras relacionadas utilizamos ANOVA de un factor y generalmente para la no paramétrica usamos generalmente Cochrane, es lo más común, o el test de Friedman, cualquiera de los dos. Bien, correlación, para que lo recuerden. Medía que la fuerza de asociación de dos variables que son independientes entre sí. Con lo cual yo lo que estoy midiendo acá es si una variable está asociada a la otra y mido justamente cuánto se asocian. De ahí que fíjense que uno tiene normalmente cuando la correlación es positiva o negativa, va de -1 a 1, cuando tiene una correlación perfecta positiva me da cerca de 1, y cuando es negativa me da cerca de -1. ¿sí? Y tenemos generalmente entre -1 y -5, o entre 1 y 0,5, unas relaciones que son buenas pero no son fuertes. Hay distintos autores que hablan de más rangos, y generalmente cuando la correlación me da 0 o cerca de 0, quiere decir que no hay correlación, y se ve como acá, en el R de Pearson, esta nube de puntos que, por más que uno trace una línea, se da cuenta que la nube está siendo muy alejada del valor central. ¿sí? Fíjense que esta es una correlación positiva, esta es negativa, y fíjense cómo estas dos correlaciones también se diferencian entre sí a medida que los puntos se alinean en esta línea que lo que hace es unirlos a todos a través de justamente el análisis de correlación. ¿sí? El R es generalmente lo más importante, es distinto que el R de la regresión, recuerden eso, ¿sí? Pero porque el cálculo es distinto. Hoy en día no hace falta hacerlo manual, ya les dije, todos los programas estadísticos tienen la facilidad de poder hacerlo a través de software. No hace falta tener que hacerlo a forma casera como se hacía antes. Y la regresión lineal, con este modelo que lo que hace, ustedes recuerdan, de estadística, que es el modelo de mínimos cuadrados. Entonces, la recta de regresión lineal es la mejor recta que pasa por los puntos, dejando las mismas diferencias en promedio. Por eso el fenómeno de mínimos cuadrados, en donde yo puedo predecir a través de una variable que es de alguna manera independiente, cómo se comporta la variable dependiente. Es decir, si uno, por ejemplo, hace una regresión, luego lo que hace, por ejemplo, medir la absorbancia y ver en el cruce cuánto sería el valor predicho a través de cómo responde o cómo explica la recta de regresión. De ahí los parámetros que tiene, que son, en este caso, de función lineal, ¿no? ¿Sí? Porque hay otros tipos de regresión. Hay regresiones que pueden ser cuadráticas, o hay modelos de regresión que son multivariados, en donde puede haber varias rectas, no una sola. Siempre tenemos como I a la variable dependiente, que es esta que está acá, que depende justamente de
cómo se mueve la variable independiente que se mueve en el eje de las X, ¿sí? A es la pendiente, ¿sí? Y X es el valor que justamente estoy buscando. B es la ordenada al origen, esto ya lo conocen de matemáticas. No creo que tenga que decir mucho más. Distribuciones que son binomiales, ustedes recuerdan lo que ya vimos en la clase pasada. Yo ayer estuve buscando una cosa porque charlamos en la reunión de cátedra ayer, y a pesar de que uno generalmente tenga que ver que la razón de Mobius o Retio, como lo quieran llamar, y el riesgo negativo pueden darme la misma información, ustedes recuerden que son pruebas que se hacen generalmente para o con fines distintos, ¿sí? Generalmente uno lo que hace es trabajar con el Osretio cuando tiene enfermos versus sanos, ¿sí? Donde los enfermos van a caer en la primera columna, los sanos en la segunda, y el factor de exposición cae en las filas. Entonces yo busco acá, a través de justamente el efecto, cuál fue la causa. Voy para atrás, ¿sí? Yo ya acá ya tengo justamente un factor de riesgo presente, que puede ser, por ejemplo, un alimento, una toxina, ¿sí? En cambio, por eso es un estudio de casos y controles. En cambio, hago el estudio de riesgo relativo justamente cuando busco la presencia versus ausencia de un factor de riesgo. Una población que está supuestamente, ¿sí?, expuesta a un factor de riesgo, y cuáles son los que al fin de la prueba se pueden llegar a enfermar, ¿sí? De ahí que calculo un cociente entre incidencias. Incidencias justamente de los que están enfermos sobre incidencias de los que no se enfermaron, ¿de acuerdo? Pero yo al principio del trabajo de investigación no sé si se van a enfermar, no sé cuáles están sanos. En cambio, en el de casos y controles, sí, yo sé fehacientemente cuál es el caso y cuál es el control, porque justamente el control no presenta la sintomatología que presenta el caso. ¿Quedó claro esto? De ahí que tenemos generalmente, y fundamentalmente esto ocurre en lo que es la relación de riesgo, en el riesgo relativo, en donde si yo tengo 1, me está diciendo que en ese cociente de incidencias, como en el numerador y el denominador son muy similares y se acerca a 1, quiere decir que no hay diferencia en relación a ese factor de exposición. En cambio, si es mayor a 1, obviamente hay un aumento del riesgo, pero en cambio si es menor a 1, hay una reducción de riesgo, lo que se dice un factor de protección, ¿sí? Ayer hablábamos en la reunión, yo les decía que normalmente digamos, generalmente lo que uno hace es cuando calcula el riesgo relativo, luego calcular lo que se llama intervalo de confianza. En los ratios, ahí les puse la fórmula, pero generalmente no se hace porque los valores que nos dan generalmente son muy altos, porque nosotros cuando investigamos ya tenemos una idea de cuál puede ser el factor, y los valores que quedan cerca generalmente de 1 o menor a 1, uno sabe que ya no es un factor que pudo haber expuesto a esa muestra o esa población al cuadro, ¿sí?, de enfermedad, sino que de alguna manera lo que presumimos de que esos factores que son los que nos dan valores altos son los que causaron de alguna manera, ¿sí?, el encuentro con la enfermedad, ¿sí? Por eso generalmente uno ya sabe que el individuo está enfermo y busca para atrás cuál es la causa, ¿sí? Entonces generalmente, a pesar de que le pongo las fórmulas de los dos, la que más se utiliza es la del riesgo relativo, ¿sí? Porque esta sí responde a la gráfica que tienen ahí arriba, porque en el riesgo relativo ahí sí puede haber un factor de protección. Porque yo lo que busco para adelante justamente es si alguno no se enfermó, ¿por qué no se enfermó? ¿Sí? Con lo cual yo puedo determinar ahí un factor de protección, y es el que le sirve generalmente al médico para decir cuál es el factor que puede ayudar en lo que es prevención de la enfermedad, a que justamente esa población no sufra la enfermedad. ¿Se entendió la diferencia? Esto es importante, cuando haga un estudio. Si no, pregúntenlo ahora, porque esto tiene que quedar claro. ¿Quedó seguro? Mañana van a Sí, sí. tener, dos casos, ¿sí? Dos trabajos, uno para calcular el riesgo relativo y otro para calcular el ratio, y justamente ahí les va a quedar muy claro
generalmente en el diseño, cuando el investigador usa uno u usa el otro. Van a encontrar en internet muchos papers que hablan justamente de las ventajas que tiene uno y las ventajas que tiene el otro, y cuál elegir en el caso de hacer una investigación, ¿sí? Errores. ¿Hay errores? Sí. ¿Sí? Ustedes eso se tienen que acordar de estadística, ¿sí? Los errores pueden ser cuando, de alguna manera, ¿sí? Cuando no hay error, cuando yo elijo la hipótesis nula y es cierta. Entonces, ¿sí? Si yo digo que la hipótesis nula me está diciendo que esa población está supuesta a un factor y se enferma por ese factor, y justamente me da un valor inelevado, ¿sí? Yo ahí estoy aceptando la hipótesis nula. ¿Cuándo es un error? Cuando justamente la rechazo, ¿sí? ¿Sí? Cuando no la rechazo, perdón, ¿sí? Y de alguna manera lo que estoy diciendo que ¿sí? La escojo cuando en realidad no era cierta, ¿sí? Y también me pasa cuando trabajo con la hipótesis alternativa, ¿sí? Si es cierta, no hay error, ¿sí? Pero en cambio, si yo es cierta y la rechazo, estoy cayendo en un error, ¿sí? Entonces, estos errores, recuerden que en estadística los vieron ya, ¿m? El error de tipo 1 o alfa, o el error de tipo 2 es beta. El error 1 es cuando justamente al rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera, y el otro es cuando aceptar la hipótesis nula cuando esta no es cierta. Reporte de resultados. ¿Cómo se reportan? Va a depender justamente del tipo de investigación, del alcance de la investigación, de los diseños y en qué... a ver si acá están preguntando algo. Es más grave internar a un muerto en un hospital que enterrar a un paciente. No te entiendo la pregunta. Sí, a ver, vamos a empezar por ahí. Eh, sí, puede ser, está bien, sí. Hay una cosa que es cierta. Eh, un individuo, un paciente fallecido no entra a un hospital. No entra, no lo admiten. Va directamente a la morgue. Sepan eso, ¿sí? Porque es así. Si fallece en el camino, generalmente directamente no entra al hospital, ¿sí? Si está en las últimas instancias, sí, porque lo van a salvar. Pero si no, no entra. Pero es cierto lo que decís vos. Sí, es totalmente cierto eso, ¿sí? No sé qué quieren poner ahí. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Pasa que es un ejemplo bastante duro. Podrían haber usado otro. Pero bueno, está bien lo que decís, sí. Eh, me fui de contexto, no importa. Eh, ¿Qué quiero decir con esto de cómo reportarlos? ¿Sí? Generalmente hay dos opciones, ¿sí? Que van a depender fundamentalmente de cuáles fueron las razones por cuales el investigador comenzó su investigación. Porque puede ser un paper, un trabajo de campo, una tesis, un artículo en un periódico, una revista. Entonces va a depender justamente cuáles fueron las razones. La otra es en el contexto, ¿a quién se lo va a presentar? Porque puede ser en un congreso, por ejemplo, puede ser un póster, ¿sí? Solamente un resumen, un abstract para un póster. Y además, ¿a quién se lo va a comunicar? ¿En qué contexto y a quién se lo va a comunicar? ¿Cuál es el auditorio que va a tener? Eso es muy importante, porque generalmente el investigador va a elegir qué tipo de diseño y cómo hacerlo en relación a todas estas cosas. ¿Cómo lo puede hacer? Como lo que dice ahí, en un libro, en un capítulo de un libro. Ustedes fíjense que hay libros que tienen capítulos que son de distintos autores, ¿sí? Escritos por especialistas justamente en ese tema, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, qué sé yo, no sé, libros como La célula, ¿sí? O, qué sé yo, libros de medicina como el Gayton, por ejemplo, ¿sí? De fisiología, que capaz que hay algún autor que escribió justamente ese capítulo, porque es un neurólogo y escribe la parte de fisioneurología, ¿sí? Entonces, generalmente va a depender de esto, de cómo lo quiere comunicar y a quién lo va a comunicar. Y hay dos formas generalmente generales de cómo hacerlo, en forma académica o no académica. La académica tiene que ver con esto, con generalmente tesis, trabajos de campo, trabajos que tienen mucha información,
tesis de grado, tesis doctorales, en donde acá el autor del trabajo generalmente pone una portada, ¿sí? Pone agradecimientos normalmente, índices, resumen, términos clave, generalmente todo el cuerpo del documento y el trabajo, las referencias y los apéndices finales que pueden ser, por ejemplo, gráficos que no se pusieron. Ayer, el otro día hablaba, por ejemplo, con algunos de ustedes, las encuestas se pueden poner atrás, ¿sí? El formato de la encuesta. Si quieren preguntar algo acá. Sí, obviamente. Ustedes recuerden que primario es todo lo que proviene del autor. Si yo tengo una tesis en la mano es una fuente primaria, un paper es una fuente primaria, ¿sí? Ahora, si yo busco en internet y encuentro justamente el título y el abstract, el resumen de la tesis, esa es secundaria. Y si me voy a un códex y encuentro justamente, busco, qué sé yo, no sé, biología de deselenterados, y encuentro ahí todo lo que me va a decir en biología de deselenterados con distintas cosas, ¿sí? Esos son terciarias, ¿de acuerdo? Pero una tesis es una fuente primaria. Bien. Y en el no académico, generalmente, ejemplo común son los papers. ¿Sí? Cuando ustedes toman un paper, un trabajo, generalmente es no académico. Se publica en revistas. Generalmente las revistas tienen el formato de generalmente tener distintas orientaciones, como revistas, por ejemplo, de divulgación que eso es muy común esta del Colegio de Patólogos, que habla, por ejemplo, de todo lo que son, es a través de lo que son enzimas y moléculas biológicas, etcétera. Hay revistas de química, hay revistas de distintas, ¿sí? Asignaturas o distintas orígenes, que va a depender de cómo, de alguna manera, ese paper se comunique a la población en general. Hoy tenemos la suerte, porque la comunicación es rapidísima, porque generalmente lo que se publica se sube generalmente a libraries en todo el mundo, y uno se puede suscribir a revistas y ahí tiene la información digamos, del autor ya directamente, porque puede conseguir los abstracts, buscar lo que necesita y directamente lo manda a pedir, ¿sí? Y en pocos días tiene el paper en su casa, ¿sí? Y generalmente, recuerde que normalmente cuando uno habla de un paper tiene un título, el título generalmente la mayoría lo escribimos a través de lo que vamos, uno no tiene que apurarse a escribir el título, ¿sí? Porque a veces puede surgir hasta en una charla con los mismos colegas en donde dice, bueno, a ver qué título le puedo poner, y en relación a la hipótesis y a los resultados uno pone el título, ¿sí? El resumen, obviamente, tiene que estar el abstract, ¿sí? Las palabras clave, una introducción que reporta justamente el marco teórico en forma... el marco teórico no tiene que ser algo que abunde, eso tiene que ser muy... recuerden que tiene que ser muy claro, porque si uno tiene que leer mucho, lo deja de leer. Entonces, el marco teórico tiene que ser acotado, me tiene que decir, como lector, qué es lo que me interesa del tema, ¿sí? Y sugerirme por qué se hizo la investigación y en qué marco se hizo, en qué profundidad, sobre qué basamento. Ese es el marco teórico, ¿sí? Ahí está en la introducción. Luego, obviamente, materiales y métodos. Recuerden que yo le dije que material es todo lo que tenga que ver con la muestra, el tiempo, el espacio, ¿sí? La zona geográfica, etcétera. Y el método, con qué método voy a yo tratar de recabar la información, si es una encuesta, si es una entrevista, si, por ejemplo, son reviews. Muchas veces uno en los papers se encuentra esto, reviews, es decir, recuerden que una parte también era la búsqueda bibliográfica, en donde uno, por ejemplo, de una enfermedad puede buscar distintos autores, distintos signos, y poder transmitirlos después en un review, ¿sí? Y obviamente después resultados, discusión y conclusiones. A veces, generalmente, bueno, recuerden que la discusión es poder argumentar a través de lo que tengo, lo que dicen otros autores. A eso se le llama discusión. Entonces, generalmente yo digo, bueno, el resultado que yo obtengo me está dando tanta información en oposición o como en tal trabajo que se hizo con tal autor. Entonces, ahí discuto, estoy viendo si lo mío concuerda o no, ¿sí? Si puede refutarlo. Yo creo que Rutherford, cuando hizo su fenómeno de la lámina de zinc, debe haber dicho, bueno, yo acá estoy discutiendo que lo que dice Thomson no es cierto, que el átomo en gran parte es vacío porque las partículas alfa atraviesan la lámina como si la lámina no estuviera.
Esa es la discusión. Y luego, bueno, agradecimientos, bibliografía, etc. ¿Sí? Recuerda que la bibliografía es muy importante, porque realmente la bibliografía es lo que el lector luego va a buscar como también una parte anexa del trabajo. Porque ustedes mismos, cuando encuentran un paper, van a la bibliografía y eso aumenta la información, porque es lo que buscó el autor para hacer ese trabajo. ¿Hasta acá más o menos estamos claros? ¿Alguna duda? Cuando quieras Y hacer si un querés, corte, si querés ya, un así después, comentario, sí. un comentario sobre la diapo que estaba recién, me parece que te quedaron cambiados los rótulos. Académico es el que está en rosa y no académico el que está en Sí, sí, celeste. puede ser, sí, porque esto lo hice, Claro, lo terminé ayer, sí. A ver, sí, tenés razón, sí. Este es el claro. académico, ahora después los cambio para subírselos, sí. Sí, me quedó al revés, Bien. perdón. Después, ahora cuando volvemos, les voy a mostrar directamente algunas cositas, algunos trabajos que tengo hechos y algunas cosas que tengo hechas en Excel y en SPSS para que puedan ver, ¿sí? Un No, aviso a los estudiantes que de parte de Nicolás en el mosaico de teorías, en el mismo mosaico en el que entraron a esta clase, hay 2 videos que tienen que ver para el jueves, que es un teórico que va a dar Nicolás sobre cómo se hace una presentación. Así que, bueno, recomendarles que los miren. Y por otra parte, bueno, cuando Daniel haga la pausa, vayan a completar el ejercicio de la asistencia de hoy. bueno, son y 52. ¿Y 5 te parece? No, a ver, no, mucho. Sí, no sé cuánto tardarán en hacer la actividad. A las 10 minutos. 10, a las 10 está A las bien. 10, a las 10, a las 10. Dale, dale, Listo. dale. Listo. Ok. A las 10 acá. No, tampoco. No, capaz tenés que No veo el cambiar qué pantalla PowerPoint. estás compartiendo. A ver ahí. Ahí. Ahora Ahora sí. sí. Bien, perfecto. Bien. Compartir de 4 horas. Bien. Fíjense, por ejemplo, como habíamos visto la semana pasada, cuando uno trabajaba con, por ejemplo, con esto de que uno hacía escalas, ¿sí? El sentimiento hacia un supervisor inmediato con respecto a la confianza que siente hacia ustedes, no hay confianza por duda de capacidad, hay confianza para algunas funciones, plena confianza total, ¿sí? El total de datos que se encuestaron acá. Entonces, esto me da generalmente forma de hacer gráficos de tortas con porcentajes. Esto con distintas preguntas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces uno puede generalmente trabajar con estas cosas y poder generar a través de esto qué tipo de información puede llegar a obtener, ¿sí? Por ejemplo, acá yo tengo que, fíjense que el tema de las órdenes con espacio a la sugerencia es el 43%. Entonces generalmente deja trabajar con porcentajes. Con variables que a veces las puedo trabajar también con gráficos de barra que pueden ser combinados. Entonces uno acá puede, generalmente los sí o no, ver como el salario justo, el progreso, la participación, etcétera, los puede ver como un diseño en el cual de acá sacar conclusiones. ¿Sí? Hay distintas formas de trabajar. Excel, por ejemplo, no tiene, estos son gráficos que uno los puede hacer en Excel, no tiene los gráficos de boxplot, pero fíjense que se pueden hacer trabajando con los mínimos, el primer y el tercer cuartil y la mediana, y el máximo, y uno puede hacer en Excel estas cajas, con una, con 2 variables o con 3 variables. Fíjense que esto es muy rico. ¿Ustedes recuerdan esto de estadística? Que esta línea era la mediana, y tenía el primer y el tercer cuartil, y normalmente tenía las líneas que me decían que, por ejemplo, si yo veo esta distribución, veo que es bien asimétrica. Esta tiene, a pesar de que la mediana está en el medio, tiene una cola que está más hacia la izquierda. Entonces uno puede comparar distintas distribuciones y ver cuánto se asemejan las medias de las dos. A ver, acá ponen algo en el chat. Ah, no ven las cajas, esperen, porque no tengo que... ¿Ahí? ¿Ahí las ven? Sí, ahora sí. Sí. Bien, bien.
Entonces, fíjense cómo acá me muestra justamente estos, en otros programas directamente, en el SPC se los hace directamente. Acá generalmente uno tiene que rebuscárselas, no es difícil de hacerlo, ¿sí? Hacer un gráfico combinado y después irle borrando partes del gráfico para que quede justamente esto. Pero se puede hacer perfectamente. Y les voy a mostrar un poquito lo que es el SPSS, ¿sí? En el SPSS, la única, uno puede exportar datos, y yo he probado a veces con varios modelos de Excel de poder importar datos, exportar de otro programa e importar acá. A veces coinciden, a veces no. Entonces uno tiene que a veces tratar de arreglarlos. Y la única diferencia que tiene, fíjense, solamente a diferencia del Excel que tiene todas hojas, tiene nuevamente dos pestañas, en donde yo veo acá la vista de los valores que tengo de la variable, ¿sí? Profe, no se ve. Pero Seguimos con el... sí, perdónenme, ese soy yo que me olvido de... ¿Ahí sí? Sí, ahora sí. Bien, perdónenme. Bien, entonces, les decía, tengo dos pestañas. Una que me dice la vista de la variable y la otra me dice justamente los valores que toma la variable. Entonces yo acá tengo, por ejemplo, 30 encuestados, ¿sí? Y ven que acá tengo números, ¿los ven? Puesto, los tengo números. Si yo hago clic acá, como está codificada la variable, ¿sí? Entonces el 1 es masculino y el 2 es femenino. Esto se codifica en donde en la vista de variables, acá. Por ejemplo, fíjense, para sexo, uno entra acá y ven, me da la posibilidad de poner 1 masculino, 2 femenino. Entonces, me codifica la variable. También uno puede transformar variables, ¿sí? Eso es un poquito más laborioso, ¿sí? Hay que transformarlas desde acá, pero para transformar variables, por ejemplo, ¿sí? En el índice de masa corporal, en la vista de variables, ¿sí? Yo puedo tener, por ejemplo, acá, ¿ven? Administrativo, camarista u operario. Acá, esta, por ejemplo. Si yo entro acá, fíjense que me dice desnutrido, primero lo que les decía yo es de poder transformar, ¿sí? Hay plata en casa, ¿no? ¿La variable? No escucho. Fíjense que me dice desnutrido, normal, sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2 o grado 3, ¿sí? Y esto, evidentemente, va a depender del valor que tenga del índice de masa corporal. Depende directamente de ahí. Entonces uno trabaja con una variable, la recodifica y después la categoriza. Es un poquito más laborioso, pero se puede hacer. Y acá, bueno, esto es el tipo de variable, ¿sí? Generalmente uno le pone numérico, si uno le pone en cadena, no, porque es un nombre nada más, ¿sí? Y además, esto es la anchura de la columna, el número de decimales que va a tener, la etiqueta con la que va a salir, que es la que yo veo acá, ¿ven? Es la etiqueta que sale acá arriba. Después me da los tipos de valores que puede llegar a tener, ¿sí? Como les dije recién. Fíjense que esto es muy importante. Acá tengo lo de valores perdidos. ¿Ve que me dice ninguno? Esto es muy importante porque uno trabaja con variables que son paramétricas, ¿sí? Generalmente con esas muestras que uno recoge. Si acá no me pone ninguno, quiere decir que no hay ninguna entrada, ¿sí? Que se haya entrado mal. Por ejemplo, donde tengo que poner una letra, poner un número. Acá están preguntando algo. Esperen. Ah, bien, nada. No sé si alguna vez lo vieron en el SPSS, en estadística. Creo que usan el R en estadística, que es bastante viejo. Este es bastante más nuevo, tiene muchísimo para trabajar, muchísimo. Y esto es lo que yo les decía, que cuando uno entra a la variable, acá la tiene que calificar, tiene que determinar qué tipo de variable es. Si es numérica, generalmente uno le pone escala. Si es ordinal, es porque por jerarquías, ¿sí? Como por ejemplo lo que vimos recién, si uno lo categoriza de entrada. Y si es nominal, es por ejemplo el sexo o el color de, por ejemplo, de pelo de un animal, entonces uno le pone nominal. Si no hay ninguna categoría que sea superior a la otra, ¿está claro?
Y el rol de entrada, sí, la variable justamente está codificada y está bien terminada. En la vista de datos, yo acá tengo, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo la talla, ¿sí? Y yo quiero ver la distribución que tiene la talla. Un ejemplo les voy a dar ahí. Es muy rico esto. Pero yo con analizar, acá tengo todos los tipos de análisis que puedo tener, fíjense. En estadística descriptiva, por ejemplo, me puede mostrar directamente lo más común es hacer frecuencias. Entonces, arrastro justamente la que necesito hacer de este lado. Entonces yo quiero, por ejemplo, ver cuál es cómo se distribuyen las edades. Voy acá, donde voy a estadísticos, le digo que me calcule la media, la mediana y la moda, le puedo decir los cuartiles, o le puedo decir directamente los percentiles. Entonces acá incluyo, por ejemplo, el percentil 25 le pongo añadir, el percentil 75 le pongo añadir, el 50 no lo necesito, pues ya tengo la mediana, ¿está? Y acá le puedo decir que me tire las medidas de dispersión, las desviación estándar, por ejemplo, y el rango, para no pedirle el máximo y el mínimo, porque ya con el rango me alcanza. Y acá le puedo decir que me calcule asimetría y kurtosis. Pongo continuar, aceptar, y fíjense que ya me tira una columna en donde me dice, por ejemplo, el n que tengo, si tengo valores perdidos. ¿Lo alcanzan a ver? No sé si se ve. ¿O lo aumento? Acá preguntan algo. ¿No lo ven a esto? A ver. Ahí. Ahí sí. Pasa que cada vez que yo refresco la pantalla, no lo ven. ¿Sí? Ahí sí. Bien. Entonces fíjense que cuando hice el análisis, me dice el n que tengo, que es el válido. Si tengo valores perdidos, si hay algún dato, por ejemplo, que en vez de un número tenía una letra, o tenía una coma donde no iba, el valor medio, que es de 34,7, la mediana y la moda. La desviación estándar, la simetría, el error estándar de la media, que también de la simetría, que es bastante importante, la kurtosis, el rango y los percentiles 25 y 75. Y acá me tira una tabla de frecuencias, ¿sí? Obviamente también se pueden hacer gráficos, ¿sí? Se pueden determinar, a ver, esperen que les quiero mostrar, vamos otra vez acá, se ve otra vez la línea de datos, ¿sí? Uno puede trabajar, por ejemplo, con, no solo con transformar, sino con, por ejemplo, hacer modelos de comparación de medias, puede hacer tablas personalizadas. Dentro de las estadísticas me deja hacer lo que vieron ustedes, tablas cruzadas. En comparación de medias me da, por ejemplo, dependiendo si es una muestra pareada, una muestra, ¿sí? Que se mide algo con dos métodos, o si son muestras independientes, me deja hacer ANOVA, etc. O sea, tiene muchísimo para hacer. Y el Excel, aunque parezca mentira, que muchos a veces me preguntan y yo les digo que a veces el Excel se puede usar para cosas muy sencillas, muy sencillas. Esperen que quiero buscar, bueno, podemos hacerlo acá. Para mostrarles más o menos, supongamos que tengo valores 2, 3, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 4, 4, 2, 3, 8. Supongamos que esta es mi población, mi muestra X, ¿sí? No se ve, profe. No, ahora lo voy a poner. Ahora lo voy a poner. Perdónenme. Ahora lo pongo. Ya está. Ahí está. ¿Se ve ahora? Sí. Tiene una parte en donde si yo voy a datos, esto hay que agregarlo en la parte de complementos, acá tengo análisis de datos, ¿sí? Y fíjense que me da una matriz en donde me deja calcular, por ejemplo, si yo quiero hacer estadística descriptiva, por ejemplo. Voy a aceptar, lo mismo que hicimos recién en la otra tabla. Le pido el rango de entrada es este, y le digo que los rótulos están en la primera fila. Le digo que me haga el resumen de estadísticas con un nivel de confianza del 95%. Y directamente le pongo que me lo agregue, por ejemplo, rango de salida, vamos acá, que me lo ponga acá al costadito. Le pongo aceptar, y automáticamente me dice prácticamente lo mismo que me dijo el SPSS. Me da la media, el error, la mediana, la moda,
vieron que es 2, que yo puse varios 2, el desvío estándar, etc. Es decir que en esto generalmente es elegir un programa, porque fíjense que acá el Excel tiene para hacer histogramas, tiene para hacer la prueba de cociente de varianzas de Fisher, tiene para hacer covarianza, tiene para hacer coeficiente de correlación, me determina el R, me da también ANOVA de un factor, o el análisis de varianzas de 2 factores, ¿sí? Con varias o con una sola muestra, y después me da también, ¿sí?, la forma de poder hacer regresión, de poder calcular el N muestral, como vieron ustedes, ¿sí?, y poder calcular las distintas formas de t-student. Es decir que con el Excel prácticamente pueden hacer muchísimas de las cosas, ¿sí? Y lo que hacemos generalmente en química clínica, con esto lo pueden hacer. Y una última cosita que les voy a mostrar. Ah, Pablo, te quería comentar algo. ¿Estás por ahí? Que están bien las etiquetas, lo que pasa que la de abajo yo la saqué de otro lugar, no la saqué del Sampieri. Ahora la bajé, el académico está exactamente igual, y el no académico tiene una pequeña diferencia, pero a mí me gustaba más porque es más del tipo de los trabajos que nosotros encontramos como papers, ¿sí? Solamente por eso, pero igualmente son válidos los dos, ¿sí? Les quería mostrar que Excel, una cosa muy rica que tiene, que a mí me fascinó y me gusta mucho, que es esto de poder hacer programación en Excel. Es decir, por ejemplo, les muestro un programa de los que tengo yo, cualquiera. Este es un programa que uso para química. Fíjense que con elegir función me deja directamente trabajar con, por ejemplo, el cálculo de la molaridad. Esto lo digo para ustedes el día de mañana, si quieren trabajar. Excel es muy rico para automatizar lo que vieron hoy. Poder recabar los datos, automatizar el reconto y poder hacer muchísimas cosas, ¿sí? Fíjense que acá me pregunta si calculé, no se ve, ya sé, no se ve. Gracias. Ahí está, ahora sí, ¿no? Perdónenme. Fíjense que acá me pregunté si calculé la masa molar del soluto. Si le digo que no, me vuelve para atrás. Si le digo que sí, me dice que sí. Me dice que ingrese los gramos de soluto, por ejemplo, qué sé yo, 100. ¿Sí? El valor de la masa molar, vamos a poner que es carbonato de calcio, 100 también. Y el volumen de solución en litros, que me debe dar cuánto. Si tengo un mol por litro, es 1 molar. ¿Sí? Con borrar, directamente me deja arrancar de vuelta. Y esto tiene muchísimas facetas, ¿sí? Es muy rico el Excel. Yo la verdad que soy un enamorado de este programa de Microsoft porque es muy potente para poder trabajar. Y me sirve mucho para hacer investigación también. Bien, preguntas. Lo que sea. Voy para atrás, para adelante. Daniel, ese programa de química que abriste, ¿cómo se llama? No, no se llama, lo hice yo. Ah, lo armaste vos y lo vinculás al Excel. Claro, lo que yo hice fue lo siguiente, te explico. ¿Qué me pasaba a mí? Con los alumnos de química, teníamos, generalmente con los de primer año, el problema de que generalmente no era química, sino lo que fallaba era matemática. Yo creo que ya lo comenté a esto en algún momento. Y lo que hice fue diseñar este programa justamente para que ellos se ejerciten. Te doy un ejemplo, ¿sí? Muy tonto. Estequiometría. Me voy a estequiometría y me muestra las reacciones. Esta hay que balancearla. Fíjate que si yo, acá yo la puse, pues lo hice el otro día, pero si le pongo un 5 me dice que está mal, que verifique la ecuación y que lo vuelva a intentar de vuelta. Y si yo acá pongo recalcular, fíjate que me borra acá. Yo le pongo, por ejemplo, no sé, qué sé yo, 20 gramos de amoníaco y le pongo 50 gramos de dióxido de carbono. Le aplico reactivo limitante y me dice que el que está en exceso es el dióxido de carbono. ¿Para qué les sirve a ellos a esto? Porque aparte me da cuánta urea se produce y cuántos moles. Justamente para que puedan trabajar con ejercicios que los pueden plantear ellos y obtener un resultado. Y así trabajar y allanar el difícil a veces concepto que es poder llegar a una solución cuando, sí, en la guía tienen 10 ejercicios, pero cuando se terminan esos 10 no saben qué hacer. ¿Sí? Y Excel es muy rico para estas cosas. Hay que tomarse un trabajo, no es gratuito, hay que estar horas con esto y empezar a programar. Pero bueno, una vez que uno tiene esto, fíjate que yo, por ejemplo, con vista previa, te puedo mostrar todas las hojas, todo lo que tiene el programa. Por ejemplo, coligativas,
en donde, qué sé yo, algo muy tonto, ¿sí? A través de un solvente y un soluto que vos le pongas, cómo te hace el abatimiento de la presión de vapor y cómo te cambia los puntos de fusión y de congelación de una solución. Y acá tenés una tabla donde si vos pones calcular acá, lo podés hacer manual, ¿sí? A través de un solvente solo, o si no, está acá abajo, cálculo de la molaridad, lo podés hacer a través de una solución que vos quieras. Y acá moviendo, te va cambiando justamente la molaridad a través de 1 en 1, y si no la cambias de acá. Pero eso es lo que tiene Excel, que es muy plástico para trabajar, y el día de mañana cuando se hace la investigación, para empezar a trabajar, esto le sobra. Puede tener algún error, a veces yo los he encontrado, a veces con alguna matriz de datos que por ahí algún dato lo toma mal, pero bueno, eso es cuestión de revisar, de hacer pruebas en negativo, ¿sí? Y ver si en realidad funciona bien la matriz o no, y ya está. Me deja calcular frecuencias, me deja hacer histogramas de frecuencias perfectamente, me deja buscar valores a través de una matriz, no sé, qué sé yo. Es muchísimo lo que se puede hacer con esto. Tablas dinámicas, no sé, es muy rico. Bien, preguntas. ¿Alguna? Vamos. Hablen ahora o callen para siempre. Como quien dice. Anímense, vamos. Tengo el chat abierto, así que si quieren escriban en el chat. Escucho, vamos. En realidad, R sí se puede usar, pero para mí es mucho más rico el SPSS y mucho más amigable, muchísimo más. Y hay más recursos, lo que tiene de bueno el SPSS, que tiene muchos más recursos en Internet, en la red, para poder encontrar soluciones. Igual que Excel. Ustedes, por ejemplo, no sé, qué sé yo. Yo el otro día estaba buscando, cuando uno pone las notas, cómo anidar una función para que dependiendo de las notas de los parciales me ponga si está regularizada, si de alguna manera, por ejemplo, tiene que reprobar o si recursa. Entonces automáticamente con una función anidada, que es una es sí, la otra es sí, ¿sí? Lo único que hago es generarla para una celda, arrastro para abajo, y de 87 alumnos que tenía ya me dio el informe final. Eso antes se había que hacerlo a mano. ¿Sí? Entonces, ¿para qué usar algo que a veces no tiene recurso en Internet? Yo antes usaba otros programas de estadística, el XLStat, por ejemplo, y cuando descubrí el SPSS, que eran cosas que el Excel no tenía, bueno, me quedé con el SPSS. Tiene manuales en español, tiene versiones que son descargables y que uno las puede usar como versiones de prueba, etc. Pero yo les diría que para cosas muy rudimentarias el Excel le sobra. El EpiInfo también es un programa muy didáctico y muy plástico. El EpiInfo es maravilloso para hacer encuestas, para hacer recopilación de datos, porque uno lo que hace es lo carga en un sistema, después se lo lleva en un pendrive, y lo carga en varias máquinas, pone operadores a trabajar y con las encuestas, y lo que hacen es tener la encuesta acá y irla pasando. Todo con botones desplegables, como ustedes ven las matrices estas. Despliego y elijo una condición, por ejemplo, desnutrido. Tac, lo elijo de ahí. Entonces eso me deja generalmente trabajar mucho más plásticamente y es mucho más rápida, y eso evita justamente la pérdida de datos, que es muy importante. Y el reporte, obviamente, uno, como vieron ustedes, lo puede hacer en... una cosa que es aconsejable, que yo creo que Pablo va a estar de acuerdo conmigo en esto, cuando uno hace un reporte, puede usar tablas o gráficos, nunca las dos cosas. ¿Sí? Si uso una tabla... ¿Cuándo se usan tablas? Cuando uno tiene que expresar valores, ¿sí? Estadísticos. Entonces, ahí uso tablas, ¿sí?
Cuando tengo que expresar la distribución de una población, la diferencia generalmente entre dos grupos, utilizo generalmente gráficos, que son mucho más ricos. Porque también ustedes piensen que, aunque parezca mentira, los trabajos hay que venderlos. ¿Qué quiere decir venderlos? Que tienen que ser algo amigable para el que los está leyendo. Por eso les digo, no un marco teórico muy amplio nos sirve, ¿sí? Los resultados bien expresados, claros, cada gráfico con su, en el Sampieri lo dice, con su leyenda abajo, que le dice al lector qué es lo que me está mostrando en el gráfico. Y que sean gráficos claros, ¿sí? Que uno entienda. A mí me ha pasado de leer papers y decir, este gráfico no se entiende, no es claro. El que lo hizo, evidentemente, y el que lo juzgó, tampoco se dio cuenta que el gráfico no era amigable, que no se entiende. Son líneas, son rayas que uno las ve y dice, ¿qué me está mostrando? ¿Sí? No sé si, Pablo, querés acotar algo que se me haya perdido a mí por el camino, que puede ser. No, me parece que está ok. Que en todo caso revean esta teoría para mañana porque los ejercicios del práctico lo van a necesitar. Sí. Yo ahora ya la Fuera de voy eso. a grabar y la voy a subir y ya les paso el link para que lo suban a la plataforma. Después no sé vos en la experiencia que tenés por ahí más en la facultad, porque yo por ahí tengo más experiencia clínica, ¿sí? Que en realidad los trabajos clínicos o los trabajos de laboratorio, cuando uno generalmente los hace para congresos o para presentar en una revista, generalmente el acta bioquímica, por ejemplo, sí llevan un formato ya definido, o sea, el formato que yo les puse ahí también depende de la revista o del lugar en donde lo presenten, ¿sí? Generalmente hay lugares en donde ya les ponen, en la mayoría, ¿no? Qué tipo de letra usar, en qué formato, y cómo hacen la distribución, generalmente si en columnas, si todo apaisado, etc. Ustedes fíjense, cuentan muchos trabajos que están escritos a 2 columnas, ¿no? Y otros que están escritos directamente todo apaisado, donde uno empieza a leer, tiene todo, todo digamos, desde el título en adelante, ¿no? ¿Algo más que les quede en duda? ¿Alguna observación, algo que quieran preguntar? No, profe. Bueno, nos vemos mañana entonces. Yo mañana voy a estar en la clase de las 4, ¿sí? 4 o 3, mañana qué hora es, Pablo, perdón, que ahora se me cruzaron los cables. ¿15 o 16? A las 4. A las 4, listo, 16 horas. Bueno, mañana a las 4 nos encontramos entonces, ¿sí? Chao, gracias. Listo. Chao, gracias. ¿Alguien me quiere hacer consulta? Sí, me quedo acá. No, en realidad queríamos ver si podíamos hablar un cachito con Pablo, que es nuestro tutor, pero es con una Pablo. mini dudita, pero no sé si nos quedamos acá o si Pablo puede o si vamos al taller. Que me diga, yo ya igualmente dejo de grabar, la pongo en pausa.